Hola a todos, les habla Rey. Desde un hechicero ruso asesino hasta el peor asesino en masa en la historia de América del Sur, aquí están las 10 personas más peligrosas de la historia. Número 10. Aleister Crowley. Aleister Crowley se refirió a sí mismo como la gran bestia 666. Ha sido etiquetado como uno de los ocultistas más malvados y controvertidos que jamás haya existido. Escribió escrituras locas, fundó su propia orden religiosa perversa e incluso diseñó cartas del tarot que todavía se usan hoy. Aleister Crowley nació como Edward Alexander Crowley en 1875. En sus primeros años quedó cautivado por lo erótico y lo esotérico. Una vez publicó una poesía que un crítico describió como la pieza erótica más repugnante en el idioma inglés. Se involucró con la hermética orden secreta Amanecer Dorado, pero evolucionó mucho más allá de ellos. Su filosofía era que cada persona debía seguir la búsqueda de su propia voluntad, sin tener en cuenta las leyes, la ética o la opinión popular. Aleister Crowley finalmente se involucró en lo que solo se puede describir como rituales satánicos. Experimentó tanto con el sexo como con las drogas, e incluso estuvo involucrado en una muerte misteriosa en 1923, cuando uno de sus seguidores murió después de beber la sangre de un gato durante uno de sus rituales. En un momento, Aleister Crowley fue expulsado de Italia, fue adicto a la heroína durante un tiempo, engendró muchos hijos ilegítimos y finalmente murió en 1947, después de publicar muchas obras perversas y repugnantes, muchas de las cuales todavía existen en la actualidad. Y aunque el propio Crowley no era tan peligroso físicamente, sus palabras y creencias eran peligrosas para todos aquellos que las tomaban en consideración, incluso ahora. Número 9. Dr. Henry Howard Holmes. El Dr. Holmes, a veces conocido como la Bestia de Chicago, a menudo se considera el primer asesino en serie de Estados Unidos. Nació el 16 de mayo de 1861 en una familia pudiente, pero la riqueza no lo hizo una buena persona. Se convirtió en un estafador y bígamo. Se cree que Holmes asesinó entre 20 y 200 personas, y la mayor parte de sus víctimas fueron asesinadas dentro de una casa construida especialmente para ese propósito. La casa finalmente fue apodada el Castillo del Asesinato. Holmes fue capturado en 1894 y colgado 2 años después por sus crímenes. Holmes fue uno de los hombres más peligrosos de la historia. Tenía una inteligencia inusual, un interés extraño en la medicina y aparentemente practicaba cirugía en animales cuando era niño. Incluso robaba cadáveres cuando asistió a la Universidad de Michigan y experimentaba con ellos. Trabajaba como farmacéutico y supuestamente mató al dueño de la farmacia y se hizo cargo del negocio. Dentro de la casa de asesinato de Holmes había 3 pisos de horrores. Diseñó la casa con decenas de pequeñas habitaciones en las que torturaba y mataba a sus víctimas. Incluso instaló trampillas en su casa para poder trasladar los cuerpos al sótano sin ser detectado, donde luego los quemaba o se deshacía de ellos de otras formas. De hecho, si alguna vez has visto la película La Casa de los 1000 Cadáveres, es posible que también se haya basado en la casa de Howard Holmes. Según Biography.com, abrió su casa como hotel en 1893 y mató a muchos de sus huéspedes antes de ser capturado. Número 8. Rasputín. La mayor parte de la vida de Rasputín está envuelta en misterio. A menudo se le conoce como el monje loco que llevó a Rusia a una era de caos. También ha sido descrito como un hechicero, y es sin duda uno de los personajes más temibles de la larga y oscura historia de Rusia. Rasputín comenzó su carrera como curandero, y finalmente logró entrar en la corte del zar Nicolás II, después de ayudar a curar al hijo de la zarina Alexandra Feodorovna. Se convirtió en el consejero más cercano de la zarina en 1911, y el loco comenzó a usar su influencia para hacer todo tipo de cosas horrendas. Una de las cosas más extrañas que se informó que hizo Rasputín fue obligar a las mujeres de alta sociedad a lamer sus dedos sucios después de que los mojaba en un plato de sopa. Fue acusado de muchos delitos sexuales y aparentemente se asoció con prostitutas en la noche. Para 1916, los rusos estaban aterrorizados de Rasputín. Se había ganado la reputación de ser un monstruo inhumano, y un grupo de aristócratas terminaron envenenándolo ese mismo año con cianuro. Pero el cianuro no funcionó. Los asesinos tuvieron que dispararle repetidamente y luego golpearlo antes de que finalmente dejara de respirar, momento en el que arrojaron su cuerpo a un río. Pero a pesar de que Rasputín estaba muerto, ya había deshonrado enormemente a la familia real, y solo 2 años después, en 1918, el zar, la zarina y todos sus hijos fueron asesinados durante una revolución. ¿Has oído hablar de este Rasputín? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada fue el primer gran inquisidor de España, que presidió toda la Inquisición española entre 1483 y 1498. Cuando imaginas todas las cosas horribles que se hicieron durante la Inquisición española, debes pensar en este hombre. Era un villano notorio que comenzó como un monje franciscano
cristiano y se abrió camino hasta que pudo reorganizar la Inquisición a su gusto y expandirla para incluir crímenes de blasfemia y hechicería. Estuvo a cargo del tribunal católico más brutal de la historia, tratando de borrar de la faz de la tierra a herejes y no creyentes. Por supuesto, la mayoría de las confesiones de herejía provienen de dolorosas torturas, que incluyen estrangulamiento y ser estirado en el potro. Había ahogamientos, ahorcamientos y mucha sangre en un montón de mazmorras. Pero Tomás Torquemada no era solo un torturador, fue el responsable de ordenar la expulsión de judíos, musulmanes y personas de color fuera de España, alegando que amenazaban con manchar la pureza espiritual del país. Al final de sus días como gran inquisidor, unas 2000 personas habían sido decapitadas o quemadas en la hoguera. Número 6. El monstruo de los Andes. El monstruo de los Andes, que se conoce con el nombre de Pedro López, cobró más vidas que cualquier asesino en serie en Estados Unidos. Fue condenado en Colombia por asesinar a más de 300 personas. Su historia es de violencia y caos. Era un hombre extremadamente peligroso que pasó gran parte de su vida sin hogar, atrincherado en la violencia y entrando y saliendo de la cárcel. Como adulto, Pedro se embarcó en una ola de terror y asesinatos en la que apuntó principalmente a niñas jóvenes durante la década de los 70. Cometió estos asesinatos en Perú, Ecuador y Colombia, y fue aprehendido por primera vez en Perú por intentar secuestrar a una niña de 9 años. La comunidad en la que fue capturado intentó enterrarlo vivo como castigo, pero un misionero occidental convenció a los aldeanos de que lo entregaran a la policía. Bueno, eso fue un error. Los asesinatos siguieron sucediendo y finalmente varios años después, en 1980, en Ecuador, fue capturado nuevamente y acusado de 110 asesinatos y luego enviado de regreso a Colombia. Sin embargo, solo cumplió 14 años y después de ser puesto en libertad por cumplir la condena, desapareció. A día de hoy, aún se desconoce su paradero. Este sujeto literalmente asesinó a 300 niñas de las formas más violentas e inimaginables y luego salió de la cárcel. Nadie sabe dónde está, y existe la preocupación de que esté relacionado con al menos un asesinato en 2002, pero podría haber muchos más. Número 5. Pol Pot. Pol Pot fue uno de los dictadores más enfermos del mundo y fue responsable de la muerte de hasta 2 millones de sus propios compatriotas. Todo el mundo está familiarizado con Stalin, Mao y Hitler, pero no muchos saben quién es Pol Pot, a pesar de que fue uno de los hombres más peligrosos y brutales que jamás haya existido. Fue el líder comunista de los Khmeres Rojos, que se apoderó de Camboya entre 1975 y 1979. Según History.com, entre 1.5 y 2 millones de camboyanos murieron durante ese tiempo, por inanición, agotamiento, enfermedad o asesinato. En uno de los campos de prisioneros más notorios jamás construido por Pol Pot y su régimen, se estima que solo 7 de las 20.000 personas encarceladas allí sobrevivieron. Y he aquí por qué Pol Pot era tan peligroso. Quería diseñar una sociedad comunista sin clases, lo que significaba que todos serían iguales. Para hacer esto, reunió a los agricultores y la gente de clase baja del país, y los unió contra los intelectuales, los que vivían en las ciudades, los que gobernaban las religiones, etc. El resultado fue que cualquier persona que pareciera inteligente, que usara anteojos, que practicara el arte, que viviera en una gran ciudad o que tuviera las manos suaves, era asesinada. Pero no solo asesinada, sino exterminada. Pol Pot decretó que todos los que iban a ser asesinados también lo serían con sus familias. Esto resultó en uno de los regímenes más bárbaros de la historia de la humanidad, y sucedió hace menos de 50 años. Número 4. Nerón. Julio César puede ser el emperador romano más conocido en la cultura popular, pero Nerón Claudio César Augusto Germánico fue con mucho el más peligroso. Nerón gobernó Roma entre el 54 y el 68 después de Cristo. Es conocido por su estilo de vida perverso, su serie de asesinatos políticos y su violenta persecución de cristianos. Es famoso porque mató a sus rivales e incluso mató a su propia esposa, dándole una patada en el vientre, en lo que un historiador romano se refirió como un estallido casual de rabia. Nerón mató a su hermanastro menor para que no pudiera quitarle el trono, y hay algunos rumores que dicen que incluso mató a su propia madre. Básicamente, asesinó a todos los que no le agradaban. Y cuando Roma se incendió en el 64 después de Cristo, Nerón se paró en el techo de su palacio y vio cómo la ciudad se quemaba mientras aparentemente tocaba música y se lo pasaba bien. Con todo, el reinado de Nerón fue breve, violento y supuso el fin de los Césares romanos. Número 3. Leopoldo II de Bélgica. Cuando se trata de líderes que hicieron lo que querían en asesinatos, Leopoldo II de Bélgica fue el más asesino de todos. Si nunca has oído hablar de él, no te preocupes, literalmente no está en ninguna parte de la cultura popular, pero gobernó Bélgica desde 1865 hasta 1909, y sus estatuas han sido una fuente de mucha controversia en Bruselas.
Definitivamente era el líder de la nación, pero también era un rey violento que supuestamente mató a 10 millones de africanos. En los últimos tiempos, las estatuas de Leopoldo II han sido objeto de vandalismo, se han incendiado y han generado enérgicas protestas. La razón es que en 1885, Leopoldo II se apoderó de una gran parte de África, en lo que ahora es la República Democrática del Congo, quedándose todo para sí mismo. Los años siguientes de su gobierno fueron tan sangrientos que incluso otros colonialistas europeos lo condenaron a principios del siglo XX. Afirmó querer crear una civilización en África desde su propia mente y había prometido que la misión en África sería humanitaria. En cambio, obligó a los lugareños a trabajar como esclavos para poder vender el caucho, el marfil y los minerales de la región. Hubo secuestros de niños para trabajar o para ser entrenados como soldados. El hambre y las enfermedades se propagaron rápidamente y un total de cerca de 10 millones de personas murieron durante este tiempo, aunque ese número no está 100% confirmado. Y, quizás uno de los aspectos más repugnantes es que Leopoldo II ni siquiera pisó el Congo, pero construyó su propio museo africano en su palacio, en el que tenía un zoológico humano con 267 personas congoleñas, expuestas para que la curiosa alta sociedad viniera a echar un vistazo. Su gobierno en África llegó a un rápido final en 1908, cuando otros líderes europeos lo obligaron a renunciar al control. Leopoldo II murió al año siguiente. Número 2. El asesino en serie. Jiang Xinghai es conocido como el asesino monstruoso de China. Nació en 1968 en la provincia de Henan y se convirtió en uno de los hombres más crueles y peligrosos de la historia de China. Se escapó de su casa a los 17 años, viajó por todo el país trabajando como jornalero y cometió algunos delitos menores. Luego, cerca de 1999, se embarcó en una matanza de 3 años en la que masacró a familias enteras de agricultores, incluyendo niños y adultos. Un hombre incluso llegó a casa y encontró a toda su familia apaleada hasta la muerte, todos a manos de Jiang Xinghai. A menudo usaba objetos afilados que encontraba dentro de las casas de sus víctimas, como cuchillos de carne y palas, para cometer estos asesinatos. Al final de la ola de asesinatos de este monstruo, había masacrado a aproximadamente 67 personas en 4 provincias diferentes. Finalmente fue detenido en noviembre de 2003, confesó todos los delitos que había cometido y afirmó que su razón para asesinar a todas esas personas inocentes era que no le importaba mucho la sociedad y que matar era algo que disfrutaba haciendo. Número 1. Heinrich Himmler. Todo el mundo está familiarizado con Adolf Hitler. Era alguien bastante malo, por decirlo menos, pero casi nadie habla nunca de Heinrich Himmler, el verdadero artífice del terror del régimen nazi. Cuando se trata de la persona que realmente usa sus manos para implementar la solución final, nadie es más culpable que él. Se afilió al partido nazi en agosto de 1923 e incluso ayudó a impulsar la reputación de Hitler, después de que el futuro dictador aterrizara en prisión en noviembre de ese año. Himmler fue responsable del desarrollo de la facción de élite del partido nazi, conocida como las SS. Aumentó su número de 280 a 52.000 hombres, y a pesar de que todos piensan que Hitler es responsable de casi todo lo que sucedió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y aunque en cierto modo lo es, Himmler en realidad tenía el control total para decidir quién era alemán y quién no, dónde se permitía vivir a los alemanes y qué poblaciones iban a ser destruidas para dejar lugar a alemanes. Sin adentrarnos mucho en la historia seriamente perturbadora, Himmler finalmente estableció unidades móviles de matanza e inició el asesinato en masa de judíos, romaníes, homosexuales y cualquier persona con discapacidades. Fue Himmler quien implementó el sistema de campos de concentración nazi, y el propio Himmler estableció el primero de este tipo en una fábrica de municiones abandonada. Bajo las órdenes directas de Himmler, aproximadamente 2.7 millones de personas murieron dentro de estos campos, ya sea por asfixia con gas tóxico o por disparos. Gracias por ver el video. ¿Quién es la persona más peligrosa de la historia en tu opinión? Déjame saberlo abajo en los comentarios y asegúrate de presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para que estés atento a más videos increíbles.